La ponencia a continuación es una ponencia muy interesante, así que les pedimos el favor a todos de continuar con nosotros. Esta es la última ponencia de la mañana, luego continuamos con un almuerzo que se ofrecerá para todos ustedes en este recinto, y es por eso que quiero a continuación darle la bienvenida al señor Ellis Juan. Él es el coordinador general de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles ICES en el Banco Interamericano de Desarrollo BID. A través de esta entidad, el doctor Juan asiste a las ciudades emergentes de nuestra región para hacer frente a los desafíos del rápido crecimiento urbano en una forma sostenible en lo ambiental, urbano y fiscal. En la actualidad, para que todos sepan, hay ya 40 ciudades incluidas en esta iniciativa que ha movilizado más de 350 millones de dólares en recursos para apoyar una mayor sostenibilidad urbana en la región. Las preguntas que responderemos a continuación son: ¿cómo enfrentar a nivel local y metropolitano los desafíos del mundo urbano actual? ¿De qué manera hacer de nuestra ciudad de Barranquilla, una ciudad inteligente que genere y procese la información requerida con el fin de anticiparnos y estar preparados a lo que vendrá en el mañana? ¿Y cuál será un camino para lograr diseñar una Barranquilla eficiente y sostenible como todos lo queremos, y convertirla en un territorio urbano? Estos y muchos más interrogantes, como les mencionaba, van a ser respondidos por nuestro panelista a continuación, el doctor Ellis Juan del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Un aplauso para él. Buenos días, un placer estar de nuevo acá en la ciudad de Barranquilla. Barranquilla fue la primera ciudad que se incorporó al programa de Colombia. En Colombia el programa lo manejamos a través de nuestro socio estratégico Findeter, y es además Colombia el programa más robusto que tenemos de ciudades en el banco. Un especial saludo a Elsa Noguera, la alcaldesa, es de las alcaldesas más sensatas y más activas de nuestras 40 ciudades, y ha permitido pues un poco que esto siga hacia adelante. La verdad que lo que voy a exponer ahora, voy a compartir con ustedes un poco lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de estos 5 años sobre los temas de urbanización en Latinoamérica, los retos que esto implica, cuál ha sido la respuesta del banco. Y finalmente quiero aterrizar en Barranquilla, ¿no? Y en una propuesta de visión a los próximos 20, 30 años, ¿no? Sobre todo esta ciudad que tiene tantas buenas oportunidades. Sí quiero anticiparles, después sobre todo de oír la presentación de Neil, que además es excelente, es una presentación muy positiva, ¿no? De mucho ánimo, ¿no? Muy uplifting, como diríamos allá en Washington. Esta es un poco menos, pero con algo de suerte quizás podemos terminar un poco en la misma nota positiva que terminó la presentación de Ian. Latinoamérica es hoy día, junto con Norteamérica, el continente más urbanizado del mundo. Hoy día somos 82% de las personas viviendo en ciudades. La cifra 82% es muy relevante, muy importante, pero es mucho más impactante la dinámica. Solamente 5 décadas atrás éramos la mitad, éramos 50% de las personas viviendo en ciudades. Esta dinámica, esta expansiva incremento en el número de personas que están viviendo en ciudades, en la urbanización, ha tenido implicancias muy importantes, y quizás la más importante es que ha sobreseído la capacidad propia que tengan las ciudades e inclusive los gobiernos nacionales de poder planificar urbanísticamente a tiempo. Parte de las cosas que estamos viendo es que esta tendencia de urbanización está llegando en las grandes metrópolis, en los Sao Paulos, en los Méxicos, en los Río de Janeiro, en los Buenos Aires de la región, está llegando ya a un punto en el cual está comenzando a crecer muy poco, casi que a estabilizarse.
Y lo que estamos viendo es un altísimo crecimiento en lo que llamamos ciudades emergentes. Son ciudades intermedias, entre 100 y 2 millones y medio de habitantes, pero que están creciendo muy por encima de la media nacional de ese país. Y fundamentalmente lo que está pasando es que las personas en las grandes megacapitales están migrando, esto es en adición a la migración rural, están migrando hacia estas ciudades intermedias, intentando buscar mejores oportunidades, mejor calidad de vida. Y es aquí donde se concentra el programa. Para nosotros una ciudad sostenible es una ciudad que puede ofrecer una adecuada calidad de vida a sus ciudadanos, mientras que al mismo tiempo puede preservar para las generaciones futuras, los que nos acompañan hoy acá, los activos físicos, la infraestructura, y los activos ambientales, muy importante, en su caso, el río Magdalena. Esta expansión urbana, como les hablaba, ha tenido impactos muy fuertes, ¿no? Acá, en esta gráfica, hemos analizado un grupo de las ciudades que pertenecen al programa, y ahí tenemos ciudades que están creciendo anualmente, entre 10, 9, 8%. La implicación de esto es que esta ciudad dobla el uso de hectáreas de metros cuadrados cada 5, 6, 7 años, ¿no? Esto es imposible poder planificarlo, ¿no? Y el impacto que esto está teniendo es que en la medida que nos dispersamos más y que crecemos de esta forma desordenada, los costos de proveer los servicios de infraestructura o los servicios públicos son muchísimo más altos. Obviamente la migración que viene no puede ni tiene activos financieros para poder comprar o para poder alquilar cerca del centro, tienen que vivir en la zona periurbana, no tienen activos de capital humano como para poder intentar tener un empleo productivo, tienen que irse a la informalidad y al final pues esto lo que está haciendo es perpetuando en cierta forma la pobreza y sobre todo la exclusión. Aquí tienen el caso de el desarrollo de la huella urbana de Tegucigalpa en Honduras, ¿no? La gente de las zonas rurales sigue migrando. Yo no soy sociólogo, pero pareciera que este es un tema que no vamos a detener. O sea, la migración rural va a continuar. Se espera que seamos el 90% de personas viviendo en zonas urbanas en los próximos 15 años. Estas personas, al llegar a la ciudad, tienen que comer. Y como no pueden conseguir un empleo productivo, ingresan en la informalidad. La vinculación de Colombia al norte de México entre informalidad y crimen organizado es muy alta. Y una vez que uno entra entonces en ese círculo no virtuoso, es muy difícil entonces poder acabar con la inequidad social. Esta expansión desordenada ha tenido impactos muy grandes en que no hemos podido planificar a tiempo temas muy importantes como movilidad, gestión de residuos sólidos, agua y saneamiento, etc. Brasilia, en los 40, en los 50, era el ejemplo de la planificación urbana. En todos los foros mundiales esto era lo que se decía. Lamentablemente, la planificación urbana de Brasilia quedó muy por detrás de la expansión propia de la ciudad y hoy día la verdad que dista mucho de ser, con la venia de mis colegas brasileños, la ciudad que planificamos en los 50. ¿Cuáles son los retos que presentan este inmensa aumento en la tasa de urbanización que ha experimentado nuestra región? Bueno, del lado del cambio climático, y justamente porque al aumentar la huella urbana de la forma como ha aumentado, hemos también aumentado muchísimo las zonas que son vulnerables. Latinoamérica no es realmente un gran jugador en la emisión de gases de efecto invernadero. Somos responsables a nivel global posiblemente entre el 8 y el 9%. Sin embargo, en materia de lo que es el impacto de desastres naturales, ahí sí somos vicecampeones. Después del este asiático, somos la región del mundo con mayor impacto. Muchísimos efectos que nos preocupan, pero hay 3 que son particularmente relevantes. El tema del aumento en el nivel del mar,
el tema de la pluviosidad o las inundaciones y el tema de los huracanes. 2/3 partes de nuestras ciudades en Latinoamérica son ciudades que están al lado de una gran masa de agua, sea un río, sea la costa o sea un lago. Cada vez que ocurre un impacto de este tipo, una ciudad pierde, sin incluir el costo de las vidas humanas, entre el 8 y 12 puntos de su PIB. Cuando una economía crece entre 2 y 3% anual, lo que esto quiere decir es que le toma a la ciudad recuperarse entre 4 y 5 años. Y lo que está pasando del lado de la adaptación al fenómeno del cambio climático es que la intensidad y la frecuencia de estos fenómenos que antes mencionaba está aumentando. Entonces, le pasa algo a una ciudad y cuando está en su proceso de recuperar el PIB perdido, le vuelve a ocurrir. Eso es sumamente importante, sobre todo de tener en cuenta cuando uno está pensando en plantearse una ciudad a futuro con una visión. En materia de fuente de agua de las ciudades de nuestro programa, la mitad tienen un horizonte de fuente de agua de solo 15 años. O sea que tienen 15 años para poder hacer las inversiones necesarias para buscar nuevas fuentes de agua. Ese es un tema que preocupa muchísimo. Nuestros ríos urbanos, y el ciclo es sencillo de entender. Nuestros ríos urbanos, como no hemos tenido las finanzas fuertes como para poder hacer las inversiones en rellenos sanitarios, los rellenos han ido colapsando, no se han ido expandiendo, y finalmente estos ríos urbanos han terminado siendo vertientes de residuos sólidos, ¿no? Y esto lo vemos que se repite muchísimo en nuestras ciudades, en Latinoamérica en general, en Colombia también. Y claro, al usarse como una vertiente de residuos sólidos, pues entonces se contamina el agua, esto eventualmente contamina el acuífero, pero además se pierde un poco ese valor de ese activo ambiental tan importante para las generaciones futuras. Por ejemplo, nosotros del agua que devolvemos al ecosistema solo tratamos el 15%, cuando en países desarrollados, en Europa, está sobre el 60 o el 70%. Recogemos la mitad de los residuos sólidos, el 50%, el otro 50% lo descargamos a otro lado, pero solamente reciclamos menos del 3%. Entonces, este tema de los ríos urbanos y de la relación ambiental es uno de los grandes retos hacia adelante. La ciudad de Quetzaltenango, en Guatemala, es una ciudad que está en una meseta, a medio camino entre la ciudad de Guatemala y la frontera con el sur de México. Es una ciudad como a 1.500 metros, está rodeada de 5 volcanes, hoy día afortunadamente volcanes que no están en actividad, y fue una ciudad que originalmente fue poblada por los mayas. Los mayas, que eran personas con una vocación agrícola muy importante, estos 5 volcanes tienen unos 4 ríos que caen sobre la ciudad, ¿no? Los mayas, con su labor a mano, lograron hacer un sistema de zanjones para poder controlar el agua y para poder usarla para usos de irrigación y para poder protegerse de las inundaciones. La civilización en Quetzaltenango, en los últimos 40 años, se ha encargado un poco de acabar con esa labor tan buena que hicieron los mayas. Y hoy día, pues, gran parte de estos zanjones, unos han sido pavimentados para poder poner vehículos encima, otros son utilizados como depositarios, como pueden ver allí en la fotografía. En la fotografía están viendo residuos sólidos normales, pero yo que he estado allí me encuentro con lavadoras, neveras, autos viejos, etcétera, ¿no? Claro, el tema de esto está en que esta es una ciudad con una exposición muy fuerte a la lluvia, a la pluviosidad. Y ahí en el lado derecho, cada vez que hacemos una intervención en una de estas ciudades, hacemos los estudios de mapa de vulnerabilidad. Bueno, esta ciudad de Quetzaltenango, esa parte azul que ustedes ven allí, tiene casi el 50% de posibilidades en los próximos 15 años de quedar 4 metros bajo agua, si no se hacen las inversiones necesarias para poder nuevamente recuperar los zanjones y sanearlos. Por cierto, no lo pensaba comentar porque no venía al caso, pero después de la presentación de Neil,
Quetzaltenango fue una de las ciudades que competía por los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Quetzaltenango, cuando comenzamos a trabajar en el 2013, y además tenía muy buenos chances por motivos geopolíticos que no vienen al caso, el gobierno de Guatemala nos preguntó la opinión. Y bueno, la verdad que estábamos comenzando a trabajar y ahí fuimos un poco haciendo el inventario de cosas. Tenían solamente 2 estadios, no tenían villas olímpicas, no tenían movilidad. El aeropuerto que tenían era un aeropuerto para vuelos simplemente avionetas, había que expandirlo. O sea, cuando hicimos la cuenta de la inversión que tenía que hacer Quetzaltenango y del poco tiempo que había para poder realmente competir, el gobierno decidió que era mejor pasar la oportunidad. Y creo que hicieron bien. Es un poco la cara distinta al caso de Londres, que fue un caso muy exitoso. Otro tema que nos preocupa de los grandes retos que tenemos es que, en cierta forma, hemos ido copiando un poco el modelo de planificación urbana de Estados Unidos, donde las ciudades, desde los 50 para acá, han sido casi que diseñadas para el auto. Y nos preocupa mucho porque, claro, es una cultura que hemos estado desarrollando donde la ciudad es más utilizada por los autos y por las motos que por el peatón. Inclusive, del punto de vista de distribución de espacios públicos, en las cuentas que hemos hecho, esto implica que del espacio público casi que 75-80% lo usa el auto y la moto y solamente el 20% el peatón, que tiene un impacto no solamente sobre el tema de cambio climático por los gases de efecto invernadero, pero tiene un efecto también sobre el tema de salud y sobre el tema de transporte, de movilidad, ¿no? Y nos preocupa en particular porque el ingreso per cápita de Latinoamérica va a seguir aumentando. Estos incrementos de ingresos per cápita, sobre todo en las poblaciones de estratos bajos, donde primero se utilizan es en la adquisición de un vehículo usado, casi siempre, o de una moto. Nuestras estadísticas nos dicen que vamos a hacer, la flota va a aumentar en 80 millones en los próximos 10 años. Nosotros que hemos trabajado en estas ciudades le decimos que o caben los autos o caben los ciudadanos, pero los dos no van a caber. Y nos preocupa porque aún estamos de todas maneras en un uso, cuando nos comparamos con Estados Unidos, un uso de autos de entre 250 unidades por cada 1.000 personas, mientras que Estados Unidos está en 900. O sea que si queremos seguir copiando este modelo, no vamos a caber en las ciudades. Otro tema muy importante es la conectividad, ¿no? La conectividad, en cierta forma, no solamente la conectividad de movilidad o de transporte, la conectividad de Internet y de broadband, ¿no? Eso es lo que nos permite realmente poder ser un poco más competitivos y poder desarrollar industrias creativas. En Latinoamérica, si excluimos capitales como Bogotá o como Río de Janeiro o como Buenos Aires, realmente la velocidad de interconexión, tanto de download como de upload, es casi 1/5 parte de lo que es en Europa y en Estados Unidos. Esto es preocupante si una ciudad quiere posicionarse como una ciudad competitiva y una ciudad de servicios. En violencia e inseguridad sí somos campeones. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 41 están en Latinoamérica. Y las 3 primeras, Tegucigalpa, Caracas y El Salvador, son latinoamericanas. Esto entonces nos lleva a que, como no hemos realmente utilizado un modelo de planificación urbana sensato, y de hecho hemos sido muy poco eficientes a la hora de aplicar regulación de suelos y otros instrumentos regulatorios, nuestros cinturones periurbanos son la vitrina más importante que hay para demostrar la exclusión y la inequidad social. Si usted quiere construir una plataforma política, solamente tiene que tomarse un taxi, una moto, una bicicleta y pasar por estos cinturones periurbanos. Este es posiblemente el reto del siglo. Más allá de la pobreza, el reto es poder acabar con la inequidad o poder reducirla a niveles que nos permitan vivir un poco más en paz unos con los otros. Este no solamente es el reto de Latinoamérica, esto lo estamos viendo también muchísimo en el Medio Oriente. Latinoamérica ha sido un continente, yo diría, exitoso en materia de descentralización política. Yo creo que nuestros alcaldes
Nuestros gobernadores, en su mayoría, son personajes muy importantes del acontecer político diario de un país. De hecho, en muchísimos países llegan a ser a veces presidentes de la República. Sin embargo, la descentralización fiscal ha ido a pasos mucho más lentos e inclusive cada vez que hemos tenido crisis de deuda en Latinoamérica, los gobiernos nacionales han echado como para atrás con el tema de la descentralización fiscal por motivos además entendibles, ¿no? Entonces, esto se traduce en que nuestras ciudades, nuestros municipios, con contadas excepciones, las capitales, tienen una altísima dependencia todavía de los recursos federales, tienen poquísima autonomía financiera, sus niveles de rating crediticio están sobre el triple B a nivel local, con lo cual, claro, accesar mercados financieros de largo plazo, que es el tipo de dinero que se necesita para poder hacer inversiones en sostenibilidad, es muy difícil. Y claro, al final del camino, pues se convierte que el tiempo más eficiente o más importante del alcalde es montarse en el avión, irse a la capital y hacer lobby frente al ministro de Planificación o el ministro de Hacienda, quien quiera que sea, que tenga el gestión de los recursos, ¿no? Y bueno, por supuesto, en ese momento nadie gestiona la ciudad. Este es un tema relevante. Y quizás un corolario de esto lo vemos en nuestro análisis muchísimo en la situación fiscal de las empresas municipales que prestan servicios, ¿no? Con la excepción del sector de telecomunicaciones, donde es mayoritariamente privado, y en muchos países el sector energético, que está mejor regulado y mejor gestionado, los temas de agua, de sanidad, de transporte urbano, de residuos sólidos, etcétera, la recuperación de costes vía las tarifas al usuario está en menos del 40% en promedio. Claro, lo que esto implica es que para poder mantener la empresa abierta, uno tiene que entonces comenzar a recortar gastos. Y los gastos que se recortan, ¿cuáles son? Los de mantenimiento y los de expansión de la cobertura de servicio. La implicación de esto es que entonces la calidad del servicio que se provee disminuye, es peor. Y al disminuir la calidad del servicio, hombre, la propensión del consumidor a querer pagar una tarifa adicional es mucho más pequeña. Entonces, es como una especie de círculo pernicioso que va finalmente en la situación en que termina, es que muchísimas de nuestras empresas públicas en Latinoamérica de producción de servicios no son financieramente viables. ¿Por qué es importante este tema y poder resolver estos retos, ¿no? Es que al final del camino lo que hemos dado cuenta es que una ciudad donde el tiempo de desplazamiento para llegar al trabajo es de 1:30, 3 si uno se toma la vuelta, o de 4 horas. Ciudades donde la calidad del aire es muy mala, ciudades con altos niveles de delincuencia, ciudades que tienen bajísima conectividad, donde es súper difícil bajar una aplicación, ciudades que no tienen sus servicios al ciudadano digitalizados, ciudades donde no se recoge la basura, donde el saneamiento no es bueno, donde los activos ambientales como los ríos se han ido perdiendo. Esas son ciudades que tienen muchísima dificultad en atraer inversiones productivas. Por ende, son ciudades que tienen muchísima dificultad en crear empleos productivos. Son ciudades que no son competitivas. Y claro, como el flujo de migración continúa, pues no hace sino un poco sumarse nuevamente a esa espiral que les mencionaba hace unos minutos atrás, donde hay más gente ingresando en la informalidad, hay más gente ingresando en zonas periurbanas y este ciclo para poder reducir pobreza e inequidad se complica, se abre. Es por eso que es tan importante el poder arrancar con esta visión de poder tener una ciudad sostenible, que es, por cierto, una visión integral de lo que es el desarrollo económico y poder llegar finalmente a donde queremos, que es reducir la inequidad social. La respuesta a estos retos por parte del banco fue la creación del programa de ciudades emergentes y sostenibles, ciudades sostenibles y competitivas en Colombia a través de FINDETER. Este es un programa de asistencia técnica que fundamentalmente genera un plan de acción, una hoja de ruta para que esa ciudad pueda ser sostenible en un periodo de tiempo.
Está estructurado en tres grandes dimensiones: la dimensión de la sostenibilidad ambiental y climática, donde están todos los indicadores que tienen que ver con mitigación, adaptación, residuos sólidos, agua, saneamiento, eficiencia energética, energías renovables. Una segunda dimensión que es la sostenibilidad urbana, que tiene que ver con uso de suelo, planificación urbana, movilidad, conectividad. Y la tercera, que es la dimensión de la sostenibilidad fiscal y la gobernanza. Y es que la verdad que una ciudad que no pueda ser un buen socio, una buena contraparte del sector privado, porque no tiene la calidad crediticia, es muy difícil poder llegar a ser sostenible. Estamos en este momento adicionándole una cuarta dimensión, que es esta dimensión de competitividad. Queremos dejar con la ciudad una propuesta de cuáles son los sectores donde la ciudad tiene mejores ventajas comparativas para poder originar empleo productivo más rápido. El programa se desarrolla en dos grandes componentes: un plan de acción, que les hablé, esta hoja de ruta, y luego nos quedamos trabajando con la ciudad para poder ejecutar. El banco siente que el valor del plan de acción es muy bueno, muy útil, ha sido consensuado, etcétera, pero que si no se tangibiliza, no se refleja en acciones materiales, pues hombre, pierde vigencia. Esa es la parte más compleja, porque tenemos que primero levantar fondos para poder preparar los proyectos y luego ayudar a la ciudad a que vaya a los mercados financieros de largo plazo. En Colombia el modelo en esta parte está mejor montado porque tenemos a Findeter como financista y que ha sido muy activo en esa parte. Estos son algunos de los indicadores. Parte de lo que hace el plan es que estamos metiendo por vez primera al cambio climático como realmente un vector importante en la planificación urbana. Y ahí hacemos lo que llamamos 3 estudios base. Primero levantamos el inventario de los gases de efecto invernadero, o sea, dónde se están generando los gases de efecto invernadero en esta ciudad. Y bueno, no es ningún misterio, o sea, más de la mitad se están generando en el transporte urbano. No es ningún misterio y ahí hay un área súper rica donde trabajar. Hacemos un segundo estudio que es todo lo que es el desarrollo de la huella urbana, usando técnicas de georreferencia. Nos vamos 30 años atrás, 30 años hacia adelante. Y luego sobre esto hacemos el mapa de vulnerabilidad. Y lo que estamos haciendo ahora es un modelo de simulación que le permite entonces al alcalde y a sus técnicos sentarse y proyectar cómo sería esta ciudad 20 años plazo si no hacemos nada. Si escenario tendencial, no utilizamos regulación de suelo, dejamos que la ciudad siga creciendo de una manera descontrolada. Le calculamos entonces cuál es el impacto en los costos de infraestructura básica, transporte, energía, agua, sanidad y residuos sólidos, y salud y educación. Y luego le ponemos encima el mapa de vulnerabilidad. Y claro, si usted permite que la ciudad crezca sin orden, pues va a aumentar muchísimo las zonas vulnerables, y a la hora de que haya o una inundación o un huracán o aumente el nivel del mar, pues va a tener mucho más pérdidas y va a tener mucho más pasivos ambientales, ¿no? Esto ha sido un instrumento súper poderoso, ¿no? Entonces, del otro lado, hacemos el escenario inteligente y comenzamos a jugar con densidades y con uso de suelo. Y claro, las diferencias que nos están dando en materia de costos de inversión de infraestructura son casi de 4-1, ¿no? Para la ciudad de Mar del Plata, que lo hicimos hace un año, teníamos en el escenario tendencial unas inversiones de casi 700 millones de dólares versus 180 millones de dólares en el caso de un escenario inteligente. Ya tenemos 20 ciudades donde hemos integrado el cambio climático como un vector primordial de la planificación urbana. Este, por ejemplo, es el plan de acción de Mar del Plata con sus áreas priorizadas y los montos de preinversión y de inversión que se van a necesitar. Quizá ahorita compartir un momentito 3 o 4 experiencias de estas ciudades que ya tienen plan de acción y las cosas que estamos haciendo. La Asunción, por cierto, muy similar al caso de Barranquilla, está mudando el puerto. Sobre el río Paraná lo está mudando un poco más arriba. Y van a quedar entonces todos esos terrenos, todos esos galpones, que son activos tanto inmobiliarios como ambientales, muy, muy atractivos, ¿no?
Entonces ahí estamos haciendo con una oficina de arquitectos un proyecto para regenerar urbanamente toda esa zona, construir un corredor, parecido un poco a lo que se mostró aquí con Londres, que vincule a ese espacio de la costa con el centro histórico, que está 2 millas hacia adentro. Y lo interesante es que lo estamos montando de forma tal que todo esto pueda ser hecho fundamentalmente vía asociaciones público-privadas, pero con dinero privado. Y parte de los mecanismos consiste en desarrollar instrumentos que le permitan a la ciudad captar y monetizar antes la plusvalía que van a tener estas tierras una vez se acondicionen y se regeneren del punto de vista urbano. En Quetzaltenango, ya lo mencioné, ahí estamos haciendo un proyecto para la gestión integral de residuos sólidos y para poder concesionarlo. En Jalapa, Jalapa es la capital del estado de Veracruz, en México. Como muchas ciudades mexicanas, cuando el ferrocarril se utilizaba, pues el ferrocarril pasaba por fuera de la ciudad, ¿no? Jalapa es la ciudad que más ha crecido del punto de vista urbano, en su geografía, en hectáreas en los últimos años. La línea ferroviaria quedó hoy día en el medio de la ciudad por la expansión urbana de la ciudad. Esa línea ferroviaria, que se ve allí en el mapa, prácticamente divide la ciudad en 2 partes, no se conectan entre sí. Y además es un activo muy poco utilizado porque es un activo que lo tiene hoy día concesionado la Kansas City Railway para ferrocarril de carga, que pasa 5 veces a la semana. O sea, hay 5 veces a la semana que ahí pasa un ferrocarril, pero el resto del tiempo ahí no se hace nada. Entonces, el proyecto transversal que tiene el plan de acción es justamente el poder utilizar este ferrocarril, gracias, esta línea de ferrocarril para integrarlo con la ciudad y entonces hacer allí un tren ligero para poder mover personas. Eso cruza este-oeste de la ciudad, parque lineal, ciclovías, rescatar las estaciones que están completamente abandonadas, convertirlas en centros de cultura, y es un proyecto que tendría un impacto transformativo en esta ciudad. Campeche es una ciudad de vocación turística en el Golfo de Campeche, en el sur de México. Es una ciudad también, por cierto, patrimonio cultural de la humanidad. Y es interesante, pues es una ciudad fortificada, que es esa línea roja que ven allí. La ciudad vive detrás del fuerte. La ciudad no vive sobre la bahía. La bahía es preciosa, pero esa bahía está contaminada porque durante años no se han hecho las inversiones en saneamiento. Y de hecho, si usted sale a trotar por ese malecón que es precioso, no puede terminar nunca, que son casi 20 kilómetros, no puede terminar casi nunca porque el olor es muy fuerte. Entonces, la ciudad no aprovecha el malecón y, de hecho, ni siquiera comercial o residencialmente está integrada con la ciudad. Entonces, ahí el proyecto importante es sanear la bahía, que no es menor, son $400 millones, pero ese tendría un impacto también transformativo en la ciudad. Similar el caso de la ciudad de Tegucigalpa, la capital de Honduras. Tienen un río que es el río Choluteca, que divide la ciudad, un río urbano que se utiliza pues, como vertiente de residuos sólidos, como botadero, aparte con unos problemas allí porque nadie va, y entonces unos problemas de seguridad, de tráfico de drogas, etcétera, terrible. Entonces la idea es lo mismo, sanear el río, parques lineales, BRTs para transportar a las personas e integración con el centro histórico. El programa está en su 5º año, ya 40 ciudades teníamos el 31 de diciembre, ya hoy día tenemos 50 ciudades en el programa. Esperamos terminar con 52 en diciembre de este año. Parte del éxito del programa es que hemos tenido relaciones muy buenas con las instituciones de desarrollo local, sobre la cual nos hemos apalancado. Findeter, la mejor de todas ellas. Tenemos también una relación con Caixa Económica en Brasil, con Banobras en México y con la Fundación YPF en Argentina. Y estamos negociando con instituciones de desarrollo en Perú, en Ecuador y en Chile. El programa se apoya mucho en este tema del monitoreo ciudadano. Es la única forma que tenemos para poder, en cierta manera, disminuir el riesgo político del cambio, ¿no? Siempre que hay cambios políticos, pues un poco el plan de acción pudiese perder vigencia. Y aquí nos hemos apoyado mucho en Colombia, porque ustedes tienen una organización, que es el Cómo Vamos,
que es posiblemente de Latinoamérica la organización que más experiencia tiene en estos temas. Y esa es un poco la visión. Y ahora quizás para concluir, vamos a cambiar un poquitico y vamos a irnos a Barranquilla. Barranquilla terminó su plan de acción en mayo del 2013. Y allí ven ustedes del lado derecho las áreas prioritarias de ese plan de acción. Esto es un poco un paneo de cómo los sectores y los indicadores, el rojo es cuando un sector está en crisis, ¿no? Y hay que atenderlo pues, de forma muy directa. En la dimensión de la sostenibilidad ambiental y climática, lo que se decida sea la visión de Barranquilla, un tema muy importante es poder finalmente resolver el tema de los arroyos. Yo sé, se ha estudiado muchísimo, hay muchas instituciones multilaterales trabajando en esto, el Banco Mundial, nosotros mismos, la CAF, INDETER, etcétera. Es importante tenerlo. Esta es posiblemente la inversión en resiliencia, en adaptación más importante para la ciudad de Barranquilla. El impacto de no poder resolver esto y que Dios no lo quiera, tengamos un evento de cambio climático como el que mencioné, pudiese entonces atrasar los planes de poder hacer de Barranquilla lo que todos ustedes quieren hacer varios años. Es muy importante terminar de hacer estas inversiones en el control y manejo y gestión de drenajes y de agua de los arroyos de Barranquilla. El otro es el tema de residuos sólidos y el otro es que tenemos que comenzar a pensar hacia el futuro en tener un mejor fortalecimiento institucional de las instituciones que están con esta responsabilidad de hacerle frente a la adaptación al cambio climático a la ciudad. En el tema de desarrollo urbano sostenible hay que pensarse, sobre todo si comenzamos a pensar en grande y comenzamos a pensar en Barranquilla como un poco la capital comercial de Colombia. El tema de movilidad interna y la conectividad hacia afuera hay que pensárselo mejor. Aquí estamos recomendando el que se haga pronto un estudio de movilidad general, ¿no? Obviamente el BRT va a ser una de las, o la expansión del BRT, una de las acciones a tomar, pero también tenemos que tener mucho más integral este tema, poder conectar mucho mejor también con los temas de peatonabilidad y con los temas de ciclovía, que es uno de los temas pendientes acá. Después voy a hablar de esto, pero la recuperación del casco histórico es esencial, ¿no? Aparte que estos son el tipo de proyectos que si se estructuran con inteligencia, pueden hacerse casi todos con capital privado. Si uno invierte en la renovación urbana del casco histórico, todos esos valores de todas esas tierras van a aumentar. Esa plusvalía, si se puede monetizar, puede financiar estas inversiones y se puede hacer, repito, con capital privado. La revitalización y el rescate un poco del río Magdalena, ya se ha hablado aquí antes, afortunadamente ya se está haciendo, pero es muy importante terminarlo. Esta sensación de que las ciudades viven de espaldas al río no tiene mucho sentido. Los activos ambientales más importantes para la ciudadanía, las cosas de mayor valor incluyente, son exactamente poder disfrutar los activos ambientales, poder disfrutar de los ríos urbanos. Afortunadamente ya esto está en proceso. En conectividad, este proyecto sí lo estamos trabajando en la creación de un centro integral de monitoreo para todos los temas de tránsito, de seguridad y de prevención de desastres naturales. Esto lo estamos trabajando con la alcaldía. En materia de movilidad, repito, mucho más planificación en el tema de ciclovía, mucho más que se integre esto mucho más con la ciudad. En la revisión del casco histórico hay un plan maestro que desarrolló con apoyo del gobierno inglés la firma Arup. Aquí hay simplemente algunas infografías sobre el caso. Repito, de hacerse esto, la plusvalía que esto va a generar es suficiente para financiar las obras necesarias. En un proyecto más chico, dentro del casco histórico, con nuestros socios del Tecnológico de Zúrich, estamos trabajando en la reconversión de una vieja fábrica de habanos, de puros, en lo que sería un centro cultural
para jóvenes, ¿no? Y esto además le daría mucho realce a esa parte de la ciudad, ¿no? En materia de sostenibilidad económica y social, de lo cual se ha hablado mucho en este foro, nosotros tenemos como tres elementos que nos parecen básicos, ¿no? Todo lo que es el tema de competitividad y dentro de eso, uno de los temas que nos parece centrales es el bilingüismo. Yo creo que si queremos ser capital comercial, el bilingüismo es muy importante. El tema de seguridad ciudadana por la connotación que tiene. Yo diría que no casi seguridad, sino la percepción de seguridad ciudadana es súper importante para que una ciudad pueda posicionarse bien con una buena identidad. Y aquí el tema de conectividad, pero visto más bien como el tema de velocidad. Ustedes no se imaginan lo rentable que es invertir en la infraestructura básica para accesar broadband e internet. Una de las lecciones que estamos aprendiendo con nuestras ciudades intermedias es que realmente muchas veces cuando hacemos la radiografía de cómo está el sistema de comunicaciones, las ciudades no tienen realmente ni la velocidad, ni los puntos de monitor, ni los sensores, como para a veces poder usar aplicaciones que ofrecen. Y las aplicaciones muchas veces estas ciudades las compran aplicaciones que cuestan $1 millón y después ni siquiera pueden correrlas porque no tienen la velocidad para poder hacer el download o el upload en esa ciudad. Entonces, muy importante invertir en la infraestructura de broadband, que por cierto, si se estructura bien, es otro tipo de inversión que el privado estaría dispuesto a hacer. Este es un tema súper importante para la competitividad de una ciudad. La cantidad de desarrollo de industrias creativas detrás de ciudades que tienen una adecuada infraestructura de internet y de broadband es espectacular. Y finalmente la sostenibilidad fiscal y la gobernabilidad. Ya Barranquilla, comparado con el resto de las ciudades colombianas, tiene índices de sostenibilidad fiscal bastante buenos o bastante mejores, pero todavía yo creo que hay mucho que hacer, sobre todo en los temas de digitalizar los servicios públicos al ciudadano. Eso tiene que venir, o sea, y por supuesto va de la mano lo que os hablaba antes de la velocidad de conexión y de las inversiones en infraestructura de broadband y de internet, pero digitalizar los servicios al ciudadano tiene muchos impactos positivos, primero en todo el tema de gasto público, pero además en el tema de percepción del ciudadano, ¿no? De que él no tiene ya que movilizarse a una oficina del municipio para hacer una gestión, sino que lo puede hacer tranquilamente desde su casa, desde su computador. Aquí tenemos una visión un poco de las inversiones de este plan de acción, que están en alrededor de casi $1.200 millones, y hemos priorizado en 660 millones de eso. Esto lo estamos atendiendo tanto el banco como con Findeter. Y quizás ahora un poco para concluir y compartir con ustedes un poco una propuesta, ¿no? Cuando uno piensa un poco en una ciudad, uno necesita como una visión. La visión es muy importante, es como soñar la ciudad. Y dirá, bueno, pero que soñar no hacemos nada. Bueno, no, pero un poco el sueño puede marcar el norte, ¿no? Y si es un sueño lo suficientemente captivador como para unirlos a todos en torno a un objetivo fundamental y comunitario, pues tanto mejor. Entonces, eso de la visión, ¿no? De cómo queremos vernos dentro de 20 años es súper importante, ¿no? Y al lado de eso, el otro tema importante es la identidad. O sea, ¿cómo quieren que ustedes lo vean? ¿Cuál es su identidad como ciudad? ¿Son la ciudad del carnaval? ¿Son la ciudad de los juegos? Decía Nubia, que quieren ser un destino. Yo a veces cuando pienso que me gustaría más que fuésemos El Paso, ¿no? Un poco como esas ciudades milenarias del siglo IX, X, XI, en Asia Central, que estaban en la ruta de la seda, ¿no? Algo así, ¿no? Como que esta es la ciudad para ser la capital comercial de Colombia, Asia, el Caribe, Centroamérica y Norteamérica. Y que un poco que aglutine no solamente la nación Colombia, sino cualquier zona geográfica que esté cerca de Colombia y que esté conectada con Colombia. Y que sea un poco como El Paso, ¿no? Como esta capital comercial donde tenemos todos estos atributos, ¿no? Ahí muy importante el tema de conectividad.
Y es que más allá de la ubicación estratégica, que eso siempre se repite, ustedes tienen elementos muy importantes. O sea, tienen un elemento que es el río Magdalena. Y entiendo que ya el gobierno ha tomado la decisión de realmente convertirlo en completamente navegable, ¿no? Y aquí un poco esto se enlaza, o nuestro proyecto Ciudades Sostenibles se enlaza con el proyecto de Diamante, de análisis territorial de Findeter. Y es que yo creo que ese río, su ubicación, esa conexión hasta Barranca Bermeja es vital, ¿no? Para un poco este posicionamiento de Barranquilla como la capital comercial hacia Centro, Caribe y Norteamérica. La recuperación, por cierto, en materia también de este río Magdalena, muy importante detenerse un poquitico en el tema del puerto. Y entiendo que hay, si no estudios, hay algún concepto de poder mover un poco el puerto hacia arriba, que esté más cercano al mar Caribe, ¿no? Y no tanto para hacerlo un poco más eficiente en materia de acceso. No tengo la información para saber qué tipo de decisión y cuánto involucra, pero lo que sí sé es que con los terrenos que quedasen del puerto actual, ahí el trabajo que se puede hacer es maravilloso. Y repito, es el tipo de trabajo que se puede hacer con inversión privada. No hace falta que haya inversión pública al respecto. Y bueno, quizás no tenemos tiempo, pero por ejemplo, lo que hicieron en Buenos Aires con Puerto Madero, o lo que hicieron en Rosario con la vía férrea y el viejo puerto, Rosario en Argentina, es fantástico. O sea, realmente ya hay una tecnología desarrollada sobre cómo hacer esto y cómo hacerlo, por cierto, no solamente rentable, sino además muchísimo más incluyente. Por cierto, sobre el tema de puertos y obviamente la conexión con el Canal de Panamá, que va a ser posiblemente la gran transformación que va a tener el transporte marítimo en los próximos años, nos pareciera que a lo mejor merece la pena hacer como un análisis un poco como de plan maestro del Caribe colombiano. A veces nos parece que hay como muchos puertos, ¿no? Y sería útil un poco como repensarse un poquitico el modelo y ver qué debe hacer cada uno y cómo actuar un poco de una manera más coordinada y más unísona. La comunicación con el resto del país, no solamente telecomunicaciones, sino la comunicación, la conectividad terrestre, ferroviaria es importantísima si quieren plantearse una visión futura como la capital comercial de este país. Importantísimo mejorar la calidad de vida. O sea, eso va al lado de ser sostenible y de ser una ciudad más competitiva, ¿no? Ahí los temas de casco histórico que ya mencionamos, los temas de movilidad general que ya mencionamos, los temas de conexión con el resto del país, la inversión en resiliencia, nuevamente, el tema este de los arroyos, ¿no? Hay que resolver eso para evitar que el día de mañana nos impacte fuertemente y nos desplace entonces varios programas. Y la conectividad, insisto, si queremos ser capital comercial, queremos a que vengan empresas y se sienten a proveer servicios, ¿no? Que es realmente la manera más interesante y más rápida de poder hacerlo. Necesitamos mejorar muchísimo todo lo que es la velocidad de conexión, de download y de upload, y eso, repito, bien estructurado se puede hacer con el sector privado. Crear más espacios públicos con Wi-Fi. Eso va a tener un impacto muy fuerte sobre las ciudades extractivas. La educación, el bilingüismo, acercarse al mar, aprovechar bien los activos inmobiliarios y ambientales que van a tener. Y repito, ya hay mucha tecnología sobre cómo tener instrumentos de mercados de capital para monetizar las plusvalías. Y ustedes están muy bien posicionados para poder hacerlo. Tienen los carnavales, tienen ahora la inversión que van a ser importante para los juegos, tienen todo el tema de turismo comercial que alguien mencionaba antes. Ese es un turismo muy rentable, ¿no? Todo el tema de servicios, hay que buscar los nichos, ¿no? Pero ahí tienen muchísimo de verdad. Y yo creo que si logran materializar una visión de este tipo, solo va a pasar que van a poder entonces un poco cambiar ese ciclo un poco más perverso de migración, informalidad, inseguridad, más pobreza y más inequidad. Lo van a poder reversar en un ciclo un poco más virtuoso, más de mejoras de calidad de vida, de sostenibilidad, más inversión privada, más generación de empleos productivos, reducción de pobreza y finalmente reducción de la brecha de inequidad. Tienen una grandísima oportunidad por delante y sus retos al final no son tan complejos. En estos días, con el embajador de Suecia en Washington, me hablaba
que ellos tienen una ciudad que se llama Kiruna, que está al lado de unas minas de carbón, y por la explosión de las minas, la ciudad se está hundiendo. Tienen que moverla 5 millas. O sea, mover una ciudad 5 millas es muy difícil. Afortunadamente, ustedes no tienen ese tipo de cosas. Y quizás para concluir, una de las lecciones importantes es que estas visiones tienen que ser compartidas. Estas visiones no pueden ser del alcalde o del gobernador, no pueden tener toda la política. Estas son visiones de la sociedad, de los ciudadanos, porque la continuidad es lo único que hemos encontrado que hace la gran diferencia sobre lo que uno quiere ser. Y bueno, los conmino a que tengan muchísima continuidad en cualquiera que sea la visión que ustedes decidan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Juan. Y bueno, y ahora llegamos al receso del mediodía, no sin antes anunciarles 2 cosas muy importantes. Tenemos 2 rifas para todos los presentes. Una es por parte de Serfinanza, uno de nuestros patrocinadores, y están rifando un iPad para las personas que deseen participar. Lo único que deben hacer es ingresar su tarjeta de presentación en el stand de Serfinanza ubicado en el 2º piso. Y la segunda rifa es por parte de otro patrocinador, UNE y Tigo, quienes rifarán al final de la tarde junto con Serfinanza. El UNE va a rifar un teléfono inteligente Moto X. Tienen 2 opciones para participar en esta rifa. Una, lo pueden hacer a través de una encuesta que les enviaron el día de ayer para los asistentes que vinieron ayer. Recibieron posiblemente una encuesta por correo electrónico. La pueden llenar y mandarla, así participan. Y la otra forma es ingresar también su tarjeta de presentación en la urna que disponemos aquí donde están las letras de Barranquilla. Ahí pueden también ingresar su tarjeta de presentación. Nos despedimos en este momento para un receso hasta las 2 de la tarde. Recuerden que tenemos presentaciones maravillosas ya para cerrar este 2º día de Expo Pro Barranquilla. Nada más y nada menos tenemos en la tarde para iniciar al señor Pedro Medina, director y presidente de la Fundación Yo Creo en Colombia, una fundación espectacular que trata sobre el tema de la organización y de cómo movilizar todo este empuje que se viene dando para nuestro país. Y cerramos con broche de oro esta tarde con un conversatorio con el señor gobernador del Departamento del Atlántico, la alcaldesa Elsa Noguera, y nada más y nada menos que el señor Juan Gozaín, reconocido periodista, quien estará concluyendo la agenda de Expo Pro Barranquilla 2015. Los invitamos entonces nuevamente para que disfruten de este receso. Tienen ahí ya su almuerzo y nos vemos nuevamente a las 2 de la tarde. Muchísimas gracias.